Memoria histórica, precisamente. El Partido Socialista aquí en España denuncia un ataque violento contra su sede en Santander esta tarde-noche, mientras estaban celebrando un acto de memoria democrática. Un encapuchado ha entrado a la sede y ha lanzado en el salón de actos 2 botellas con explosivos caseros, con un mensaje en el que se podía leer: frente a las mentiras revanchistas, PSOE igual a Satanás. Bueno, no hay víctimas, todos están bien, pero es grave lo que ha pasado. Pedro Casares, secretario general de los Socialistas de Cantabria, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. ¿Cómo están? Ha tenido que ser un susto tremendo aquello. Pues sí, la verdad que además todavía nerviosos, ¿no? Porque, bueno, estábamos celebrando, como dices, ese acto, un acto de memoria, de dignidad, en una semana especial en Santander por ello, y de repente pues nos hemos visto pues en este intento de atentado que ha sido fallido. Afortunadamente no hay ni que lamentar ningún daño personal, pero la verdad es que es una escalada de la violencia y del odio sin justificación alguna. ¿Cómo han sucedido los hechos? Ustedes estaban allí dentro en un acto anunciado, ¿verdad? O sea, era público que ustedes iban a estar allí. Sí, era un acto público que tiene que ver. Ayer el Ayuntamiento de Santander, 17 años después de aprobada la Ley de Memoria Histórica y muchos años de democracia, decidió cambiar por orden de la Fiscalía 18 calles que recordaban a la dictadura franquista, y con motivo de ese cambio de nombre de calles, pues habíamos organizado un acto de memoria democrática y lo hacíamos en nuestra sede regional del PSOE de Cantabria. Y cuando ya había empezado el acto, de hecho estaba interviniendo yo, pues un encapuchado entró en la sede regional hasta el salón de actos, que está justo en la entrada de la sede, y lanzó unas botellas con ese artefacto inflamable, y bueno, y ha sido gracias a una chica, a la valentía de Andrea, que vio que algo raro era y decidió sacarlas porque se estaban inflamando, y decidió sacarlas. Si no, pues explosionaron, o sea, finalmente fuera de la sede. Si no hubiéramos estado hablando de otra cosa. Esta chica las ha cogido y las ha sacado, o sea, ha tenido los reflejos y la valentía de sacarlas fuera para que explotaran fuera. Así es. La verdad que pues el reflejo, la valentía, la rapidez de verlo, el ruido cuando las lanzó el encapuchado ya nos extrañó el ruido, y esta chica pues en segundos, todo esto en segundos, la sacó fuera, e incluso pues tuvo esa valentía de decirle a la gente que pasaba justo por fuera de la sede: tengan cuidado, apártense. O sea que sí, la verdad que bueno, pues la verdad que en segundos, y sí, así ha sido. ¿Saben quién ha sido? Se ha personado, la verdad, muy rápidamente la Policía Nacional, la Policía Científica. Han estado pues tomando muestras, revisando las cámaras, las grabaciones de la sede. Vamos a tener que también revisar las cámaras de comercios y locales de la zona, para ver si podemos identificar a este energúmeno, a este sujeto, pero no, de momento no tenemos más indicios. Ha sido un intento obvio por amedrentarles a ustedes. Sí, además en un acto muy claro de memoria histórica, en una semana además donde la Fundación Francisco Franco ha intentado hacer un acto en Santander, y finalmente por la presión pues se canceló en un hotel de la ciudad. Yo creo que está claro, ¿no? Además, tantos discursos de odio que venimos escuchando pues en los últimos tiempos, en fin, tienen estas cosas. Cuando no se reacciona ante la violencia, pues hay consecuencias, y por tanto yo creo que es momento, ¿no?, también de que todos los demócratas pues alcemos la voz. No, nadie puede quedar indiferente ante un hecho de estos. Ya no son los insultos a los que nos tienen acostumbrados, ya incluso muchas veces, ¿no?, en redes sociales, en la calle, te insulta a la gente. Esta es una escalada más, un paso más intolerable, y desde luego que sí, o sea que en fin. Pedro Casares, secretario general de los Socialistas de Cantabria, gracias y mucho ánimo. Muchísimas gracias de verdad, y por poner voz a
esto y bueno, pues por dar también ese ánimo, ¿no? Que hoy ha sido un día bastante complicado para muchos militantes del partido que estaban en el acto y bueno, para todos nosotros, ¿no? Un demócrata nunca puede entender algo así que muchas gracias, de verdad. Gracias, señor Casares. Simón, lo grave de todo esto es que no es un ataque aislado de un loco, que ya veremos si está o no está loco, pero que no es algo aislado, es que hay un clima de odio, hay un caldo de cultivo para los ataques que el PSOE lleva más de un año sufriendo en distintas sedes por toda España. Y que tiene que ver con una deshumanización creciente del adversario político. Y yo creo que esto es parte de las cosas que, cuando hablamos de la polarización, parece que todo el mundo es responsable, ¿no? Pero esto no es así. Cuando empiezas a ver que es de manera asimétrica, que algunos sectores muy concretos, sobre todo en los cercanos a posiciones de extrema derecha, que piensan que las palabras son inocuas. Y no es verdad, es que cualquiera que tiene un micrófono o tiene un altavoz para poder dirigirse al público tiene que ser enormemente cuidadoso. Y en el momento en el que comenzamos a deshumanizar a otra persona que no piensa como nosotros, empieza a entrar una escalada creciente, que por desgracia pensábamos que, bueno, por desgracia, es decir, que la violencia política en España y en el País Vasco es algo que se sabe perfectamente de dónde cómo se siente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde habría que pedir más responsabilidad a quienes son los principales culpables de esto, que son los emisores, porque uno empieza disparando palabras y detrás vienen las balas. Y es que esta es la secuencia de los acontecimientos, y hay que parar cuando podemos parar, que es ahora. Lola. Sí, parece mentira, ¿no? Porque las sedes de los socialistas vascos han estado durante muchos años, décadas, pues sometidas al acoso de los ataques del mundo cercano a ETA, y ahora sufren los de la extrema derecha. No sabemos quiénes han sido, pero ya han ocurrido otros ataques en los últimos tiempos contra sedes socialistas de la mano de la extrema derecha, que me recuerda un poco como los inicios de la transición, ¿no? Que los años 70, ¿no? Que también se producían este tipo de ataques, y siempre hay un caldo de cultivo, efectivamente. Siempre hay palabras que llevan después a esos hechos, no surgen porque sí. Sí, el lenguaje siempre va por delante de la violencia, ¿no? Y empieza por ahí. Y yo, por continuar la línea que arrancaba Pablo, es que esta tendencia, digamos, a la equidistancia a la hora de buscar una responsabilidad sobre lo que es un clima de violencia política, pues yo creo que hay que empezar a decir basta, ¿no? Esto no se trata de si se ataca a unas siglas concretas u otras. Se trata de quién es demócrata y quién no lo es. Y ser demócrata significa estar en contra del fascismo, de la violencia política, de la agresividad en el debate, de muchas cosas. Y hemos llegado a asumir que en este país se puede perfectamente marcar una estrategia política que desemboca, que no digo, y eso lo tendrán que investigar la policía y la Guardia Civil, quién es responsable concreto de algo, pero sí hay que asumir que cuando se siembra, se cosecha, y lo cosechan normalmente quienes no son muy partidarios de la democracia. Y si no ponemos por delante esta responsabilidad y señalamos y decir, oiga, no, esto no es una equivalencia de cómo actúa en todos, ¿no? No, hay unos responsables mucho más que otros. Y esto yo creo que hay que empezar a defenderlo claramente, porque si no, creo que se nos va de las manos. Es decir, hoy, tal como lo contaba Pedro Casares, pues ha sido una cuestión de casi casualidades que no hubiera una desgracia mayor. Sí. Bueno, pues es que el día que haya una desgracia mayor, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es? Verdaderamente afectado a Casares. Claro. Entonces, es decir, hay que poner pie en pared y decir, oiga, que no es una cuestión de si somos, no sé cómo decir, por recurrir al lenguaje antiguo en este país, no es una cuestión de rojos y azules. Es una cuestión de demócratas o no demócratas. Y esa raya hay que trazarla, porque si no, no acabaremos de defendernos de quienes están interesadísimos, aquí en otras partes, ¿no?, de desgastar el sistema, ¿no? Además, así hay un elemento paralelo
que yo creo que también aquí es relevante, que es como la intoxicación del debate y la intoxicación del ambiente no es neutral. O sea, muchas veces hablamos, no, es que es terrible porque tenemos unos políticos de pésima calidad, la gente no se implica, la gente no... ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer si no hacemos más que incrementar los costes de estar en el debate público, incrementar los costes de meterse en política, incrementar los costes de participar en cualquier cosa? Eso, insisto, no es neutral, porque la política la necesitan más unos que otros, ¿no? La acción de lo público sobre todo. Y yo creo que eso también es una estrategia que es deliberada, porque al final subir los ruidos y subir los decibelios en un local lo que hace es que la conversación sea imposible y que solo escuchemos los atronadores baffles de fondo, ¿no? Y yo creo que aquí hay también algo que obedece a esta lógica de la agitación. Es un poco pesado, ¿no? El ver siempre paralelismos históricos con otros momentos, ¿no? Pero esta gana de generar efervescencia y de climas intratables, pues es una estrategia muy clásica de aquellos que no están precisamente a favor de la democracia, ¿no? Lola. Bueno, y lo que se busca es amedrentar y acallar, ¿no? Eso siempre ha sido así, este tipo de actuaciones, lo que buscan es eso, que el adversario político lo que haga es replegarse, callarse y que cada vez pueda tener menos apoyo a su alrededor. Es hacerle un vacío, es arrinconarlo, ¿no? Y además esto se produce, pues claro, cuando esos agresores se sienten más envalentonados, ¿no? El ambiente les lleva a pensar que, bueno, que pueden hacer eso, ¿no? Que tienen impunidad. Como es viernes y el fin de semana invita a la lectura, yo sugiero un libro que yo creo que alguna vez hemos comentado aquí, Síndrome 1933, Sigmund Ginsberg. Es un ensayo que hace un relato de esos paralelismos con datos de los años 30 y lo que nos está pasando. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Andrea es la joven que ha conseguido sacar esos artefactos explosivos de la sede del PSOE de Santander antes de que estallaran. Mucha valentía en ese gesto, Andrea. Bueno, no sé si ha sido valentía o simplemente pues la reacción, ¿no? Que ha salido en ese momento. La verdad, ha sido como al ver los artefactos y entender que alguien los había tirado, pues sacarlos por si eran algo peligroso o si pasaba algo. ¿Qué eran, Andrea? ¿Qué has visto? Pues es que yo estaba asistiendo al acto, estaba atenta a él y de repente pues ha oído como un golpe y me he dado la vuelta y he visto dos botellas, pues una garrafa y una botella como de agua detrás tirada en una silla, justo detrás de mi espalda, y bueno, pues las he sacado porque he visto que una compañera salía como corriendo detrás de alguien y entonces he pensado, esto es que lo ha tirado alguien o algo ha pasado, y las he sacado a la calle porque he visto que tenían como bolas de aluminio o algo que no me ha dado buena espina, y además un mensaje de odio directo hacia el PSOE, ¿no? ¿Qué ponía, Andrea? Pues creo que hay fotos en las que dicen el mensaje exacto, pero bueno, sí, lo tengo aquí, pone algo... frente a las mentiras revanchistas, PSOE igual a Satanás. Sí. Exacto, o sea, justo yo me acordaba justo del PSOE igual a Satanás, entonces no me han dado buena espina y por eso las he sacado corriendo. ¿Cómo estás? Bien, un poco en estado de shock porque la verdad que no entiendo muy bien qué puede pasar para que, estando en un acto normal y corriente en el que estamos hablando de memoria, de repente alguien pueda entrar, tirar unas garrafas o unas botellas ahí que exploten y el caos que podría haber sido o los daños que podría haber causado, ¿no? Andrea, muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros.